vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 10, versículo 12 hasta el versículo 27. Vamos a empezar lo que viene siendo la oración y de ahí vamos con la lectura. Muy bien. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad, como cada mañana, de leer tu Escritura. Te pedimos que la palabra que hoy tienes para con nosotros, Padre, sea de bendición, de edificación, de entendimiento, Señor, que sea para hacernos crecer en tu verdad y alejarnos del mal, Señor. Danos en nosotros el amor verdadero que viene de ti, Señor, aquel que tú das de todo corazón, Padre, en el que podemos estarnos moviendo en Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos por hacerte y serte agradables, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, muchachos. Como dije anteriormente, esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, versículo 12, y desde ahí vamos a empezar lo que viene siendo la lectura. Dice de la siguiente manera: luego se levantó de allí para ir a Samaria. Acordémonos, para tener un contexto, que Jehú, el que Dios mandó por parte de Eliseo a ungir como rey de Israel, se levantó justamente contra su señor, que era en este caso Joram. Y Joram, pues bueno, terminó pagando las consecuencias de sus actos y terminó siendo cumplida la profecía que había sido dada por Elías sobre Jezabel y sobre su familia. Y bueno, prácticamente perdieron a toda la familia de ellos a causa justamente de su maldad y por la promesa de Dios. Y dice que luego Jehú se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a la casa de Esquileo, nombre curioso. Dice del Esquileo, Esquileo, ya. No entendía bien, pero era la de esta donde se esquilan las ovejas, generalmente, donde se les quita toda la lana. Dice de pastores, dice, camino llegó a Betket de los pastores, dice, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Acordémonos que aquí Ocosías también había fallecido, había muerto justamente por causa de Jehú. Dice, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, y los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Fíjense lo que hablamos justamente la vez pasada, de las malas amistades y los malos, al final de cuentas, las malas compañías que podemos llegar a tener, cómo pueden llegar a darnos justamente consecuencias también a nosotros, porque aquí el que se levantó contra quién fue Jehú contra Joram, pero como Ocosías, rey de Judá, también estaba con el rey de Israel, terminó pagando no solo él, sino también su familia. Esto es algo que lo vemos muchas veces en la Escritura y que en la vida real también sucede. Y tenemos que estar bien conscientes de esto. Nuestros pecados no siempre tienen consecuencias solo para con nosotros. Por ejemplo, esto es algo que yo he tratado de decirles muchas veces para que lo tengan en conciencia. Sepan que todos en algún momento llegamos a ser una carga para alguien. Una cosa es que valga la pena cargar esa carga y otra es que no lo valga, y que es donde justamente se vuelve, o lo que todos llamamos justamente, una carga. Sin embargo, todos terminamos siendo una carga de alguna manera. Los hijos son una carga, los padres son una carga, todos son una carga. La diferencia, vuelvo a repetir, es que en algunas ocasiones vale la pena cargar con eso y en otras simplemente no lo vale. Ahora, ¿por qué digo esto y por qué lo digo así? Para que tengamos conciencia de una cosa: nuestras consecuencias y nuestras malas acciones para con nosotros mismos no traen consecuencias solamente para nosotros, sino también para la gente que está cercana a nosotros. Les doy un ejemplo que sucedió con un señor adulto y con sus hijos, que este señor pues tenía justamente
lo que nosotros conocemos como diabetes, ¿no? Diabetes, no sé si tipo 2, tipo 3, solo sé que tenía diabetes. Y este hombre no dejaba de comer azúcar. Él quería un pan, él quería un refresco, él quería esto, él quería aquello, pero ya le habían cortado incluso un pie y un dedo por causa justamente de la diabetes. Ahora bien, entre más esta persona sigue con una mala alimentación, más carga le da a sus hijos, porque quienes lo cuidaban, voy a dejarme el cabello, quienes lo cuidaban eran justamente sus hijas, principalmente sus hijas eran quienes lo cuidaban y lo cuidan al día de hoy. ¿Y qué pasa con esta situación? Que este hombre dice, bueno, pues si no quieren, porque le dicen, oye, pues no comas más de este tipo de comidas porque te está haciendo daño, mira que ya te cortaron un pie y parece ser que también vamos por el otro, justamente porque no has tenido la disciplina de dejar el azúcar, de dejar ese tipo de cosas. Y dice él, pues déjenme morir. Y ahí es donde entra justamente el entendimiento de lo siguiente: no seamos egoístas, ni tampoco ignorantes. Ninguna persona cuerda, ni siquiera por, ¿cómo se podría decir? Ni siquiera por insistencia o cansancio, dejaría a la persona a la que ama para sufrir solo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tú amas de verdad, por ejemplo, a tu madre, a tu padre o a tus hijos, mujer adulta, hombre adulto, si tú amas a tus hijos, no les crees un problema. ¿Por qué lo digo? Porque si un padre, luego somos bien tercos en muchas ocasiones, pero si un padre, por ejemplo, no come, ni se alimenta bien, ni hace ejercicio, ni sale a correr, y sabe que tiene alguna enfermedad o alguna cuestión que lo puede llegar a dejar en cama si no se cuida, y empieza con la arrogancia y con el egoísmo de decir, bueno, es mi vida y yo hago lo que yo quiero, no olvide que tarde o temprano, si esa persona cae en cama, termina enfermo o cualquier cosa, quienes van a terminar por pagar son sus seres queridos y no él. O sea que sí, el seguir tomando refresco, el seguir comiendo todos los días azúcar, el seguir comiendo cosas que no te hacen bien, el seguir en sedentarismo sin hacer absolutamente nada, no va a traerte consecuencias solamente a ti, las va a traer sobre la gente que tú dices amar. ¿Y qué es lo que va a pasar? No te van a dejar, obviamente no te van a abandonar para que mueras ahí de manera cruel. No lo van a hacer. Y como no lo van a hacer, tienes que estar en la conciencia de que a menos de que de verdad quieras hacer una carga que no vale la pena cargar, no seas irresponsable. Padre, madre, cuídate, porque tus hijos van a tener la necesidad de cuidar a sus propios hijos. Y si te tienen que cuidar también a ti, ¿cómo entonces van a hacer eso? Porque no te van a abandonar, no te van a dejar. Entonces, si no te van a abandonar y no te van a dejar, no seas egoísta. Cuídate, porque todas las personas que te aman, sí o sí van a estar ahí para ti. Ahora, si de verdad no les quieres ser una carga, no huyas de ellos, sino más bien cuídate, cuida tu alimentación, cuida tus relaciones, cuida tu persona, cuida tu bienestar, cuídate en el Señor. Es necesario que nosotros estemos bien en Cristo en todos los sentidos, incluso los de salud. Y no sean arrogantes con el sentido de, bueno, Dios está conmigo, yo puedo comer lo que yo quiera y no va a pasar nada, porque eso solamente es tentar a Dios. Tenemos que aprender a comer bien, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas por salud. Incluso vemos en la Escritura cómo lo que es Pablo habla con Timoteo y le habla sobre un tema de salud y sobre lo que debería comer por este tema de salud. Que él le dice, bebe algo de vino por causa de tus múltiples enfermedades. Entonces, él no le está diciendo, y lo podríamos extrapolar a lo demás, de come bien porque te puedes enfermar, toma tu medicina porque te puedes enfermar, entre otras cosas. Porque sí, varones, mujeres que por ejemplo tienen diabetes, que tienen azúcar y que saben que tienen que estar tomando un medicamento seguido, no lo dejen de tomar. Si no lo hacen por ustedes, háganlo por las personas a las que aman, porque no es fácil tener que cuidar a una persona adulta. No es fácil.
ni tampoco es cómodo. Que por amor se hace, claro que sí, y por amor no se va a dejar de hacer. El detalle está en que si tú dices amar a esa persona, si tú dices amar a tu familia, no les pongas una carga innecesaria por tu imprudencia. Eso lo pido de favor, porque créanme, si nosotros no aprendemos esto, lo único que vamos a provocar a futuro es que nos veamos en la necesidad de ser cuidados y de ser como nosotros nos sentiríamos, porque no sería así. Porque una cosa es que seamos una carga y otra cosa es que seamos un estorbo, ¿ok? Pero nos vamos a sentir como un estorbo. ¿Por qué? Porque vamos a interrumpir la vida de la familia de nuestros hijos, vamos a interrumpir la relación, incluso de matrimonio de nuestros hijos o de nuestras hijas. Vamos incluso a dañar justamente el deseo, en el caso de los hijos de nuestros padres, justamente de poder recibir de nosotros bendición. ¿Por qué? Por imprudentes, por no cuidarnos, por no tener la sabiduría de decir basta a ciertas cuestiones que no valen la pena. El azúcar, obviamente la gente que está en alcoholismo y drogas, pues también es algo que ya se tiene que ir dejando desde antes. Pero si decimos amar a los demás, no seamos egoístas para con nuestra propia salud, porque nuestras consecuencias no caen solamente sobre nosotros. Que nuestras amistades también sean buenas o malas, no son, vamos a decirlo así, las consecuencias o los beneficios sobre nosotros solamente, sino sobre todos aquellos que están cerca de nosotros. Les doy un ejemplo. Mi madre tiene una buena relación con las vecinas, gracias a Dios. Ha sido muy amable y la verdad es que la misma escritura lo llega a mencionar. Dice que es mejor un vecino cerca que un hermano lejos. Y ya les hablaré luego de este tema, aunque creo que sí puedo hacer un pequeño paréntesis para contar esta historia. Mi mamá hace mucho tiempo, yo estaba en la universidad, me acuerdo, estaba a inicios de universidad, pero estaba justamente en ese rato en clases. Mi mamá le dio una infección estomacal. Le dio, no sé qué comió, que que le cayó mal al estómago y le dio vómito y le dio diarrea en ese tiempo. O sea, la infección estomacal es algo muy feo, que sientes que te mueres prácticamente porque te destroza por dentro. Entonces, en ese rato mi mamá no le había tocado vivir una así, a mí ya me había tocado, entonces sabía lo que se siente. Yo estaba en clases en ese rato y por la universidad en la que yo estaba, no se puede salir de clases sino hasta casi la hora de salida. ¿Por qué? No porque no te dejen salir, sino porque directamente no hay transporte hasta cierta hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo recibo el mensaje de mi mamá diciéndome que estaba enferma, que le cayó algo mal, que estaba con una infección estomacal, y yo dije, ay, eso está feo. La vez pasada yo sentí que me estaba muriendo justamente con eso y tuvieron que llevarme al hospital e inyectarme. No, pues más o menos lo que me pasó hace poquito que les llegaba a mencionar. Entonces, ella me menciona sobre este tema, yo lo sé y digo, ¿y ahora qué hago? Yo estoy hasta acá, no tengo forma de moverme, y aunque tuviera forma de llegar allá a la casa, no tengo forma de ayudar a mi mamá. Necesitamos que se mueva. Entonces, para ese momento yo veo otra vez el mensaje del celular y veo que mi mamá me dice que ya la vecina, una mujer que apreciábamos mucho, digo apreciábamos porque hace tiempo falleció, 2020 más o menos, llamada Sophie, justamente, pues ya les he contado de ella incluso aquí, la llevó al doctor. Ella tenía carro ahí, entonces pasó a la casa y justamente la llevó al hospital. Y gracias a Dios mi mamá estuvo bien, ya la internaron. Fíjense qué tan grave estuvo que la tuvieron que, diría entubar, pero no entubar es sacada de la garganta, sino que le tuvieron que poner suero intravenoso. Estaba bastante mal, estaba bastante deshidratada. Y Dios dio la oportunidad de que mi mamá pudiese atenderse a causa de una vecina. Y mi mamá... mi papá, mi tío, mi tía, todos la amamos, pero no estábamos lo suficientemente cerca para poder hacer algo. Entonces, sí es bien importante que ustedes se lleven bien con sus vecinos, hermanos. Es importante que tengan una buena relación con sus vecinos. Les doy un ejemplo de unas cositas que hacer simplemente para llevarse un poquito mejor con sus vecinos, que no es necesariamente lo que siempre va a funcionar, pero podría funcionar. Sobre todo los más cercanos, los que tienes al lado, los que tienes atrás incluso, o incluso enfrente. Tan solo vas a tener una celebración, tuviste, no sé, una comida, te sobró algo de comida, llévale al vecino, llévale a la vecina. Es que no es mucho, ya sé, pero es un detalle.
Y créanme, a veces esos detalles son exageradamente buenos. En mi caso, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces recibir de los vecinos o de las vecinas un poquito de la comida que a veces les queda. Y ha sido una bendición para mí, porque por ejemplo, yo que en mi caso me tocaba vivir solo principalmente, mi mamá y mi papá trabajaban, y en el caso de ahorita, gracias a Dios, mi mamá ha estado más constante aquí, pero por cuestión del trabajo, que ya les había mencionado. Pero generalmente no es así. Entonces muchas veces, y ustedes saben perfectamente de este tema porque yo salgo de aquí del devocional y prácticamente me tengo que hacer de comer. Entonces yo llevo desde la mañana preparando a veces el devocional o recién acomodando aquí. Empieza el devocional, pues obviamente no me puedo hacer de comer durante este tiempo. Termina el devocional y yo todavía me tengo que preparar algo de comer. Entonces cuando las vecinas han tenido el corazón para invitarme, incluso cuando yo era más pequeño, que mi mamá y mi papá trabajaban, entonces no había oportunidad. Cuando las vecinas tenían la oportunidad de invitarme y me invitaban un pastel, una comida, lo que les sobró, unos tamales que hicieron, lo que sea, era una gran bendición para mí. Era una gran bendición para mí, porque yo necesitaba esa comida y me ahorraba muchas veces el tener que hacerme de comer y tardar otras 2 horas sin comer absolutamente nada, o cuestiones por el estilo. Y créanme, a veces es una tontería para nosotros el hecho de haber comprado un pastel para la familia y haber apartado un pedacito para la vecina o para el vecino, pero muchas veces para ellos es un gran detalle. Porque a lo mejor traían ganas de algo, traían ganas de un pastel y no tenían para comprar un pastel, pero ustedes llevaron un pastelito y se muestra ese cariño, o al menos esa intención que se tiene delante de ellos. ¿Y qué pasa con esto? Creas buenas relaciones con tus vecinos cercanos, porque sí, tal vez no van a estar de acuerdo con todo, no van a tener las mismas formas de pensar, no van a tener las mismas costumbres, pero eso no quita ni cambia el hecho de que esas personas van a entender que tú, de tu parte, les aprecias de alguna manera. Y eso siempre es notorio y siempre es bueno. Entonces, ahora sí, ya es donde llevo este punto. Por la buena relación que mi madre ha tenido a veces con las vecinas, justamente las vecinas han tenido el cuidado, y los vecinos también, de apoyarme a mí, que soy el hijo de mi mamá, justamente con eso. Claro, me ha dicho mi mamá, pues tú también has sido muy amable con ellos, y yo sí, pero yo no me llevo bien con ellos. O sea, no es que me lleve mal, sino que simplemente yo no me llevo con las vecinas o con los vecinos. Es mi mamá quien lo hace, y a través de la bendición de mi madre es que yo recibo justamente bendición. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tus consecuencias siempre van a afectar a tus hijos, a tus hijas, a tu familia, a la gente que amas. Siempre. ¿Qué les molesta que yo esté haciendo esto si solamente me afecta a mí? No solamente te afecta a ti, da igual lo que hagas, da igual el pecado que practiques, da igual la buena acción que hagas. Las consecuencias siempre van a ser para la gente cercana a ti y para esas personas. Porque si tú tienes una buena relación con la gente va a procurar a la gente que tú amas. Y si tú tienes una mala relación con la gente va a aborrecer también a los que tú amas. Es así de simple. Entonces, también de tu salud va a afectar a los demás. Porque si hay gente que te ama, que la hay, gente que se preocupa por ti, que la hay, va a ser afectado o afectada justamente cuando tú no tienes cuidado de tu vida. Que no te van a poder cuidar ya, pero el tormento, la situación, o incluso si tienen la oportunidad, van a hacer lo posible por cuidarte, y eso es una verdad. Miren, se los pongo bien sencillo, y es tan solo aquí. Yo y ustedes no tenemos la bendición de conocernos en persona, pero mucha gente aquí, si yo me llegase a enfermar gravemente, harían todo lo posible por apoyarme en la enfermedad. Y lo sé. No estamos ni cerca. No somos, vamos a decirlo así, una familia, sí en Cristo obviamente, pero una familia de sangre que puede estar en contacto. Pero mis consecuencias, si yo no me cuido, si yo no tengo la salud para poder estar aquí presente, para poder seguirles dando la palabra, para poder seguir procurándolos en lo que a mí se me da la oportunidad, si yo tengo la irresponsabilidad de no cuidarme como es debido para poder seguir haciendo lo posible para ustedes,
las consecuencias no caen solamente sobre mí, caen sobre ustedes también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la palabra cesaría. Tendríamos que, bueno, obviamente, de aquí, la palabra de Dios nunca va a cesar, pero de aquí sí, nos veríamos en la necesidad de posiblemente no estar haciendo los devocionales, de que ustedes estén preocupados justamente por lo que me pase y de que busquen la manera de apoyarme. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si yo tengo la irresponsabilidad de no cuidar mi salud, mi bienestar, mi vida espiritual con Dios, los afectados no solamente van a ser, no, los afectados o el afectado no va a ser no voy a ser solamente yo, también lo van a hacer ustedes de alguna manera. Entonces, si yo los quiero cuidar a ustedes, primeramente me tengo que cuidar a mí. Si yo quiero darles a ustedes una guía espiritual, primeramente yo tengo que estar bien guiado. Si yo quiero de verdad a ustedes poderles aclarar sus dudas, yo tengo que tener conocimiento. Si yo quiero procurarlos, tengo que procurarme también primeramente. ¿Por qué? Porque no puedo ayudar a otros si yo en primer lugar necesito ayuda. ¿Por qué? Porque no se puede abarcar más de lo que no se tiene. Si yo quiero tratar a una persona, cuidar a una persona y estoy tumbado en cama, no voy a poder. No voy a poder porque yo mismo estoy enfermo. Entonces, ¿qué es lo que esto yo se lo he dicho a mi madre cuando me ha tocado estar enfermo? Le digo, ve, come, descansa. Yo estoy bien, en muchas ocasiones que me ha tocado estar en cama. Digo, yo estoy bien, ve, descansa, porque si tú te enfermas, yo no te puedo cuidar porque yo estoy enfermo. Y si tú no te cuidas, tampoco nadie me va a poder cuidar. Le digo, entonces cuídate tú para que puedas cuidarme, y cuando yo esté mejor, si te toca enfermarte o algo, yo te cuidaré y me cuidaré a mí mismo, porque uno tiene que estar consciente de eso. Entonces, en cuanto al pecado, en cuanto a las situaciones, en cuanto a las cuestiones, en cuanto a las amistades, todo afecta a nuestros seres queridos. No por nada la Escritura dice, ama como a ti mismo. ¿Por qué? Porque primeramente tienes que mostrar un cuidado por ti para cuidar a los demás. No al revés, no de que te cuidas a ti y no amas a los demás. No, te cuidas a ti para poder cuidar a los demás. Evitas tu enfermedad para no tener que cargar con esa enfermedad a otras personas. Bueno, creo que se entiende todo este tema. Principalmente porque vemos que Ocosías, justamente su consecuencia, él murió. En ese rato él murió, falleció, pero su consecuencia de tener una mala amistad, de tener una relación con una persona que no les convenía, que era el rey justamente de Israel, provocó como consecuencia que también sus hermanos fueran asesinados. Entonces, es bien importante que tengamos conciencia que las consecuencias de nuestra vida nunca, vuelvo a repetir, nunca son solo para nosotros. Ni tus actividades en relación a tu romance, ni tus actividades en cuanto a tu salud, ni en cuanto a tu casa, ni en cuanto a tu familia, ni en cuanto a tu vida espiritual. Las consecuencias no son solo para ti, son para todos los demás. Así que procura estar bien tú delante de Dios, estar bien en salud, para no tener que hacer que las consecuencias de tus malas decisiones caigan justamente sobre los demás. Es más, yo les doy un ejemplo del matrimonio. Si una persona tiene una mala vida, y digo una mala vida porque tiene muchas relaciones anteriores, muchas relaciones incluso en cuanto al ámbito sexual, anteriores a su futura pareja, todas las consecuencias van a caer sobre su futura pareja, sobre la persona con la que se va a casar. ¿Por qué? Por las personas que están ahí, por las personas con las que ella estuvo, y tal vez, si es que esa persona no tuvo cuidado, por las enfermedades que también tendrá. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Sean conscientes. Su vida no trae consecuencias solo para ustedes, sino para las personas que más los aman y que ustedes aman. Para evitar todo este tipo de cosas, simplemente seamos conscientes y no hagamos lo que es incorrecto. Ni tengamos malas amistades, ni nada por el estilo. Dice el siguiente versículo. Prended los vivos, dice. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Dice, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es.
Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Dice: y le pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y aquí hay un punto importante en cuanto al celo, y esto es algo que yo quiero hablarles. Obviamente no está refiriéndose a un celo de celar como lo haría en una relación, pero sí al celo de la palabra de Dios y el celo por Dios. Y esto es algo que yo quiero enseñarles a ustedes que deben tener. Es importantísimo que tengamos el corazón para defender la verdad, para defender lo que es correcto, para defender por amor a Dios la palabra de Dios. Es bien importante, sumamente importante, que nosotros tengamos conciencia de que la palabra de Dios tiene que ser predicada tal y como es. Incluso hay un texto de la Escritura que menciona: si alguno hablará, hable conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, ninguno debe hablar por su propia cuenta cuando se trata del término y de la enseñanza sobre Dios, sino que todo tiene que estar basado en la verdad, que es de Dios. Y nosotros tenemos que ser sumamente celosos con la verdad. ¿A qué voy con esto? Entre tanto que nos sea posible evitar entre tanto que nos sea posible, no manipulemos la palabra del Señor, ni le agreguemos, ni le quitemos a lo que ya está escrito. Porque Dios sabe por qué lo dejó así, por qué nos lo dio así. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos con lo que se enseña aparte. Yo les doy un ejemplo de esto. Hace un tiempo me tocó justamente hablar con una persona el tema de lo que ya nos ha tocado tocar en otros temas, de la enseñanza de las mujeres en la iglesia. Y esta mujer, porque era una mujer la que me habla de este tema, me daba un ejemplo no bíblico que ella creía que era un ejemplo bíblico. Me dice: ¿tú sabes quién es María Magdalena? Y yo le digo: sí, sé quién es. Y me dice: ¿sabías que ella le enseñó a no sé quién y a los apóstoles a justamente aprender a leer y a escribir? Y yo me quedé así de ¿dónde viste eso? Porque en la Escritura jamás se menciona, ni hay textos históricos que mencionen que María Magdalena hizo tal acción, ¿no? De enseñarles a escribir y hacer no sé qué tanta cosa. Y me dice: sí, yo sé que ahí viene. Y le digo: no viene en ninguna parte de la Escritura tal cuestión. Ni tampoco dice de qué trabajaba y qué no trabajaba, tampoco dice nada. Pero la gente está tan mal acostumbrada a la información incorrecta de la palabra de Dios, y tan poco celo hemos tenido por la palabra de Dios, que terminamos provocando falsas doctrinas. Porque esta mujer me justificaba justamente la enseñanza de las mujeres en la iglesia, ya aclararé ese tema después, en la iglesia, por tema de una película que llegó a ver, y de verdad creía que era así. Y como no hemos tenido el celo por la palabra de Dios para dejar claro qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto, qué es lo que a Dios agrada y qué es lo que a Dios no le agrada, hemos provocado que justamente las doctrinas de hombres sean las que terminen encontrándose en nuestro alrededor, en nuestra iglesia, en nuestra familia, entre otras cuestiones. Por ejemplo, una de las enseñanzas muy humanas que nada tiene que ver con la palabra, y es que el que predica sí o sí a la fuerza tiene que traer un traje, o que ir a la iglesia tiene que ser en traje. Eso nunca lo aprobaría el Señor como una doctrina de verdad. Esto viene de la idea de los hombres de que no, es que si vamos a presentarnos delante de Dios tenemos que ir de gala, de la mejor vestimenta que tenemos, cuando el Señor lo que pide y dice es: ¿quieres presentarte ante mí? Preséntate
limpio. Y no quiere decir bañado necesariamente, que obviamente creo que es una buena costumbre. Sin embargo, se refiere a limpio de pecado, limpio de envidias, limpio de avaricia, limpio de maldad, lleno de obras de justicia, lleno de amor, lleno de verdad en el Espíritu Santo. Es así como el Señor quiere que nos vistamos de gala, con las buenas obras y el amor verdadero delante de Cristo Jesús. No con una vestimenta más bonita. Incluso habla en otro texto, me acuerdo, del olor fragante, de lo que agrada a Dios, que terminan siendo justamente esas buenas obras, esas obras de caridad, esa oración a Dios, que son las que agradan a Dios. Y mucha gente se va con ideas demasiado humanas de que no, es que tienes que ir perfumado, es que tienes que ir esto, tienes que ir aquello. Sí, es bueno que por amor a los hermanos vayamos bien vestidos, arreglados, que olamos, ¿se dice? Bien, porque al final de cuentas pues vamos a estar conviviendo con personas que qué incómodo es convivir con una persona que huele a sudor. O sea, yo lo entiendo perfectamente. Sin embargo, el hecho de poner eso como una doctrina bíblica cuando no lo es solamente por la falta de celo que hemos tenido nosotros por la palabra de Dios. Porque hemos terminado haciendo exactamente lo que dice la Escritura, que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. En vano me honran, dice, siguiendo como doctrina mandamientos de hombres. La idea humana de cómo debemos adorar y servir a Dios, cuando nada tiene que ver, sino más bien lo que Dios ha mandado y ha estipulado y ha dicho que es lo correcto hacer y vivir delante de Él. Entonces, que seamos bien entendidos en que hay que empezar a tener un celo verdadero por la verdad de Dios. Porque mucha gente va a decir: no, es que un cristiano no hace esto o sí hace esto, cuando la palabra de Dios sí te muestra cómo un cristiano tiene que ser. Por dar un ejemplo, hace poquito mencionaba una persona y me pareció de que no, es que Dios no se preocupa por el exterior. Y yo, sí lo hace. Bíblicamente hablando, dice que cuando nosotros limpiemos lo de adentro, también lo de afuera será limpio. Y también en otras partes menciona la vestimenta. Por ejemplo, a las mujeres les llega a decir que se vistan como con pudor, dice con decoro, decorosamente, con pudor y modestia. Así lo menciona. No con peinados ostentosos, no con esto, no con aquello, no para llamar la atención. Y la gente dice: no, es que eso no le importa a Dios. Claro que le importa. Y muchas veces tienen la osadía de poner textos bíblicos como el de Samuel, que está sacado de contexto, por cierto, el que dice que Dios mira diferente a lo que miran los hombres, porque los hombres miran lo que está frente a ellos, pero no se refiere a un término de que si es correcto traer una vestimenta o no, sino que se refiere a un término de decidir que una persona tiene la capacidad o el derecho para ser o no ser alguien. En este caso, David era pequeño, era frágil, dice la Escritura que era como que al final de cuentas era un muchacho. Era un muchacho y dice, y lo ve Samuel y dice: bueno, pues este no tiene pinta de rey. ¿Y qué dice el Señor? Yo miro el corazón, yo decido si este hombre va a ser rey o no va a ser rey. Como nosotros, que muchas veces podemos ver a una persona y decir: no creo que ese pueda ser predicador, o no creo que este pueda ser un pastor. Pero no miramos como Dios mira para poner a las personas en donde deben ser puestas, sino que miramos lo que tenemos enfrente. Pero Dios mira el corazón. ¿Para qué? Para ese tipo de cosas. No que Dios ignore por completo la vestimenta, cuando la misma Escritura menciona que existe el atavío de ramera y el atavío de virgen y el atavío de príncipe y el atavío de mendigo. Al final de cuentas, claro que Dios es consciente, como si Dios fuera ciego para no verlo. Dios es consciente de lo que usamos, de lo que vestimos, de lo que hacemos. Sin embargo, claro, no es el enfoque principal, pero tampoco es, ¿cómo se dice?, algo que se deba ignorar. El enfoque principal es lo interno, el corazón, la justicia, la verdad, el amor, la misericordia. El hecho de que nuestras palabras no sean incorrectas. Y esto yo se los voy a mencionar porque sí es importante remarcarlo. A veces no, como que no se toca mucho este tema. Hay palabras, hermanos, que no necesariamente son groserías, pero que les pido por favor se eviten.
hay una palabra, por ejemplo, que dice estar enojado, pero lo dicen, sobre todo aquí en México, lo dicen con otra palabra que no quiero mencionar, pero es como bueno, seguramente más o menos entienden a qué palabra me refiero. Evítensela, porque la misma Escritura lo dice, que los hijos de Dios no deben hablar palabras corrompidas, que son utilizadas para mal. Otra palabra que está como tal, naturalmente no es una grosería, a menos de que se le dirija a una persona, en el caso se vuelve una grosería, que es la palabra desgraciado, o sea, sin gracia. Pero cuando tú se lo diriges a una persona, da igual el contexto, se vuelve una grosería. Y ese tipo de palabras es mejor que se las eviten, porque delante de Dios son pecado. Y nosotros podemos llegar a meter 1001 pretextos ahorita, es decir, es que esto es correcto, es que esto es incorrecto, es que no tiene nada de malo, es que esto significa, pero delante de Dios no puedes ocultar nada. Delante de Dios no puedes ocultar nada, y Él mismo hará que pagues por toda palabra ociosa que sale de tu boca, toda palabra que no es buena para la edificación de la iglesia, toda palabra que no es buena para mostrar incluso que tú eres un hijo de Dios. Entonces, seamos muy claros, ese tipo de palabras, hay otras palabras que muchas veces, miren, para ser incluso más cuidadosos, les recomiendo bastante evitarse ciertas palabras que consideramos del vulgo, que son palabras que utilizan generalmente personas. En el pasado era así, personas sin estudios. Ahorita ya incluso las personas con estudios andan usando palabras incorrectas, ya no hay una formalidad en la forma de hablar, pero nosotros sí tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque no vale la pena arriesgarse. Delante de Dios no vale la pena arriesgarse a decir algo que puede ofender a Dios, que puede ser grosero para Dios, porque acuérdense que nuestra manera de ver las cosas es muy diferente a la manera de Dios. Mientras que nosotros podemos considerar que algo no tiene nada de malo, para Dios es un pecado. Entonces, seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y tengamos conciencia de nuestras propias palabras. Y esto es tanto las que hablamos, como las que escribimos y como las que publicamos. Porque si tú publicas un meme, un chiste, un video donde hay una grosería, donde hay groserías, donde acuérdate que lo que tú estás publicando y compartiendo te está identificando. Así que técnicamente lo que tú no estás diciendo, igual lo estás diciendo. Evítense ese tipo de cosas, porque la imagen que nosotros guardamos es la de nuestro Señor Jesucristo. Y si la imagen que nosotros damos es incorrecta, mala, vamos a terminar cumpliendo lo que la palabra dice, y es que por nuestra culpa el nombre de Dios es blasfemado. Porque justamente por nuestra culpa, por ser tan permisivos en muchas cosas que son pecado, termina habiendo gente que dice, bueno, pero bebe un poco de alcohol, ¿qué de malo tiene? Yo conozco cristianos que lo hacen. Ese es el problema, que hay cristianos que por su causa, por su culpa, hacen blasfemar no solo contra Dios, sino también contra el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos han dicho, no tiene nada de malo. ¿Y qué es lo que terminan provocando? Una mala imagen de Dios. Cuando nosotros debemos mostrar una imagen real de Dios, que es en pureza, es en santidad, es en amor, es en misericordia y es en verdad. Esa es la imagen que nosotros tenemos que dar delante de la gente, no cualquier tipo de imagen, no una imagen de hombres y mujeres permisivos con el pecado y con lo que es incorrecto. Que mucha gente dice también, bueno, pero es que así yo me llevo con mis amigos. Ya, pero tú no eres como tus amigos. Tú eres creyente, tú eres cristiano, tú eres de Dios. Y eres o no eres, no hay puntos intermedios. Entonces, por lo mismo, hay que ser más radicales con el amor que le tenemos a Dios para guardar lo que es correcto y lo que no. Por eso mismo, el celo a Dios, o sea, el celo por la palabra de Dios, el celo por la verdad, siempre ha sido agradable para Dios. Jesús es uno de los que muestra justamente ese celo cuando llega al templo y ve que están vendiendo palomas, están vendiendo esto, estaban vendiendo lo que se ocupaba para el servicio. Estaban vendiendo palomas que luego también se ocupaban para el sacrificio, estaban vendiendo bueyes y no me acuerdo qué tanta cosa más, que al final de cuentas se ocupa justamente para el templo. Había monedas de intercambio, había mil y un cosas que eran para la venta y para la compra de ese tipo de cuestiones. ¿Y qué dice Jesús? Jesús se enoja, dice que hace un azote de cuerdas y va y echa a todos los que estaban
en el templo y tumba las mesas y tumba las cosas y tira todo lo... Sí se me ve, ¿verdad? Si llega a trabarse así ya un rato, que no me puedan escuchar o algo, me avisan por favor. Decía, tumba todo lo que estaba ahí. ¿Y qué hace después? Muestra celo por la casa de Dios, de manera que dice, está escrito, mi casa de oración será llamada y ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Esa fue su molestia. A mí me tocó tener un día una situación así, me acuerdo. Hubo una situación que no estuvo bien, me acuerdo, no voy a mencionar más de ese tema, pero hubo una situación que estuvo mal y yo me acuerdo que me molesté porque donde sucedió fue en la iglesia, en la casa de Dios, y yo llegué a mencionar sobre varios textos que decían por qué no era correcto hacer lo que se estaba haciendo, y obviamente mucha gente se enojó conmigo por haber hecho esa molestia, ¿no? Porque incluso se me notaba molesto, no enojado, que creo que es diferente un concepto del otro, pero bueno, ya lo hablaremos después, pero yo estaba molesto, me incomodaba, porque me parecía una grosería contra Dios el hecho de lo que se estaba haciendo. Entonces yo lo llegué a mencionar, y obviamente ese celo delante de Dios es agradable, pero delante de la gente no tanto. Entonces eso nada más es algo que quiero dejar en claro, que muchas veces nos van a llamar por el celo a la palabra de Dios, por el celo a la verdad, por el celo al amor de Dios. Nos van a llamar de muchas maneras, entre ellas religioso, legalista, bueno, esos son los que más me han dicho, por ejemplo, pero generalmente son cosas así. Incluso van a decir que no tenemos amor, cuando en realidad es el amor que tenemos a Dios el que provoca nuestro celo por las cosas que son verdad y por las cosas que no. Porque mucha gente dice, no juzgues. No, pero la Escritura sí dice, juzgad con justo juicio. Y no es que estemos juzgando nosotros, es que la palabra ya tiene un juicio, nosotros la estamos dando a conocer. Y ese es nuestro celo, que no podemos permitirnos que se mancille la palabra del Señor sin que nadie diga nada. Porque gracias a ese tipo de cosas es que se han creado muchas falsas doctrinas, que la iglesia perdió santidad, que el amor a Dios se ha enfriado, que la gente ya no es entregada para con Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, y es tu trabajo, está bien, bueno, por el trabajo vale la pena dejar un poquito las cosas de Dios. Claro que no lo vale. Claro que no vale la pena dejar las cosas de Dios por el trabajo, al contrario, vale la pena dejar un trabajo por las cosas de Dios. Y esa es la realidad que ya no queremos o ya no se quiere predicar. ¿Por qué? Porque el celo a la verdad, el celo a las cosas que son correctas, el celo y amor por Dios ya no es algo que se encuentre al día de hoy, sino que ahora quieren hacer su santa voluntad sin que nadie les diga absolutamente nada. Pero nosotros que amamos a Dios no podemos quedarnos callados. Lo que es correcto hay que defenderlo y lo que es incorrecto hay que prácticamente atacarlo. Decir con claridad, eso no es correcto, eso no viene en la Escritura, eso no es verdad. Eso es una blasfemia, eso no es lo que Dios y a lo que a Dios le agrada. Y así nos señalen o no nos señalen, es por amor a Dios y por amor a las ovejas que ven y que tal vez no están conscientes de que algo es mentira o no. Por amor a esos hermanos, nosotros tenemos que ser claros con la palabra de Dios. Entonces, es bueno, dice Pablo, es bueno mostrar celo por lo que es bueno siempre. Entonces, tengamos esa conciencia para que no nos dé vergüenza, incluso en muchas ocasiones, señalar lo que es correcto y lo que es incorrecto y defenderlo, porque, hombre, es una necesidad. Siguiente versículo, dice... Siguiente versículo, dice... Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal. Fíjense, esto duele por lo que había hecho Jehú dice que mostró celo por Jehová, pero, y ahí es donde duele esto, justamente miren lo que después hace. Después reunió Jehú a todo el pueblo y le dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Y volvemos a ver otro rey que se desvía de la verdad por justamente querer servir a ídolos, por querer servir a otras cosas, dice. Y fíjense qué absurdo es la idea, porque dices tú, bueno, o sea, yo fui levantado en vez de esta persona, porque esta persona no sirvió a Dios, sino que sirvió a Baal.
Y yo, por ejemplo, cuando ya fui levantado por Dios y puesto en un lugar, yo hago exactamente lo mismo. Hombre, creo que es obvio lo que va a suceder al final. Y Jehú comete este error, comete este pecado de decir, bueno, acabamos de ver lo que acaba de suceder para con la casa de Acab, pero yo voy a hacer exactamente lo mismo. Es triste porque muchas veces, no crean, que solamente se nota este tipo de situaciones con los ídolos, que podrían ser dioses aparte, no sé, estatuas y otros tipos de cosas. Actualmente ya no es tanto como de adorar a otros dioses, pero por ejemplo Buda, ¿qué es lo que todavía se mantiene? La muerte, ¿qué es lo que se mantiene? El diablo, ¿qué es lo que se mantiene? Los santos, las vírgenes, porque dirás, la virgen, no, las vírgenes, que hay un chorro, que la virgen de no sé qué, que la virgen de tal, hay un montón. Todas esas cosas terminan siendo ídolos. Y ahora bien, otras más que quiero poner en situación, no solamente se idolatra a un ser hecho de cerámica, también muchas veces se idolatra el trabajo. Cuando nosotros ponemos en primer lugar el trabajo, cuando nosotros incluso confiamos primeramente en nuestro trabajo. Yo una cosa que le he tratado de corregir mucho a la gente es decir, es que necesito el trabajo. No, tú necesitas de Dios. Y necesitas que Dios bendiga tu trabajo, cosa diferente. Es totalmente diferente una cosa a la otra. Tú no necesitas tu trabajo, tú necesitas el sustento de Dios. Y siendo que tienes trabajo, necesitas que Dios bendiga tu trabajo. Ahora bien, te hago la pregunta, si Dios te dio ese trabajo, porque te lo dio, ¿no crees que poner en primer lugar el regalo que Dios te dio antes que a Dios le será desagradable? El hecho de que tengas que abandonar familia, tengas que abandonar iglesia, tengas que abandonar, tu tiempo de comunión y de comunidad y de comodidad con Dios, ¿no crees que justamente va a ser más desagradable para Dios de lo que va a ser agradable que cuides tu trabajo? Porque esto lo quiero dejar claro, porque ya me ha tocado tocar este tema, y hablo del trabajo porque es el único tema en el que la gente no se atreve a decirle a los demás, a veces es necesario dejarlo por amor a Dios. Es lo único, porque la gente no tiene la fe en Dios de que Él es el que sustenta. Entonces dice, si yo le digo eso a un varón o yo le digo eso a una mujer y ellos abandonan su trabajo y empiezan a tener dificultades económicas, va a ser mi culpa por la falta de fe. Porque yo sé que todo aquel que abandone casa, trabajo, madre, padre, esposa, hijos, por causa de Cristo, dice la Escritura, en este tiempo tendrá 100 veces más casas, madres, hijos, con persecuciones y al final de todo, la vida eterna. Entonces, muchas veces por la falta de fe nos cuesta un poquito decir, es que hay veces en el que el trabajo no puede ser tu prioridad porque dejas de lado a Dios. En muchas ocasiones, así como dejas vicios, así como dejas amigos, así como dejas familia, así como lo dejas todo por Dios, también el trabajo muchas veces es necesario que lo pongas al lado, a un lado, que lo apartes, que lo ignores por amor a Dios. Que estás luego en la iglesia y tienes que estar 100% todo el tiempo metido en el celular porque en tu trabajo te pueden llamar en ese horario. Tengo iglesia, tengo un tiempo que le estoy dedicando a Dios, no debería haber nada más importante. También la familia, varones, sobre todo los varones, pero también las mujeres, su responsabilidad de parte de Dios es su familia. Si ustedes por estar con su familia, o más bien por estar con el trabajo, no pueden estar con su familia, ustedes ya están fallando uno de los mandatos de Dios. Oye, pero el sustento viene cuando dice la Escritura, buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Es cuando el sustento viene, no cuando tú te pones a trabajar como mula y estás horas y horas en el trabajo y dejas a tu familia de lado y dejas tu casa de lado y dejas tu vida espiritual de lado. No es ahí cuando viene el sustento, que puede venir económicamente, pero ¿de qué te sirve si te matas
físicamente, si matas a tu familia, si matas tu vida espiritual y tu relación con Dios. ¿De qué te sirve el dinero en el caso? ¿Podrá acaso pagar tu salvación? ¿Podrá restaurar tu familia? ¿Podrá restaurar tu relación con tu esposa o con tu esposo? ¿Podrá siquiera el dinero reparar algo de lo que es verdaderamente importante? Les digo que no lo va a hacer. No lo va a hacer, no lo puede hacer, ni nunca lo hará. El único que puede hacer eso es Dios. La gran diferencia es que el trabajo no te puede dar a Dios. El dinero, las riquezas no te pueden dar a Dios. Pero Dios sí te puede dar dinero, sí te puede dar riquezas, sí te puede dar sustento, sí te puede dar trabajo. Así que tú decide, porque es muy clara la respuesta, pero tú decide a quién le das prioridad. Y bueno, no idolatren a otros seres, no sirvan a otros seres antes que a Dios. Porque cuando hacemos eso, créanme, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias de idolatrar a la familia. ¿Qué pasó? ¿No se escucha o algo así? ¿Se trabó? ¿Se está trabando? ¿Qué pasó? Ok, opacidad de la cámara. Todo está bien, ok, es la cámara más que nada. Por esas cosas no te preocupes. Quita el de este, se trabó un poco. Sí se trabó, sí lo llegué a ver un poquito, pero ya anda mejor, ¿verdad? Va, le sigo explicando esto. Quita los comentarios, voy a tratar de limpiar aquí. Ahí está. Más no se puede hacer ahorita. Checa WhatsApp. No es la cámara. ¿Qué es? Perdón. Pero... Perdón, no sé de qué estás hablando. Oportunidad, checa WhatsApp, dice. Denme un poco. Mucho. Ok, entiendo a lo que te refieres. Ya. Déjame terminar el tema y ahorita tocamos eso. Sí, porque claro, en una versión se entiende una cosa y en otra. Sí, ya entendí a lo que se refiere. Va. Termino del tema. Es importantísimo, muy importante, que tengamos esta conciencia. ¿Cuál conciencia? De que principalmente a quien tenemos que servir es a Dios. A quien tenemos que seguir es a Dios. Y a quien tenemos que, al final de cuentas, darle nuestra dedicación y nuestro tiempo y nuestra vida es a Dios. Y punto. No a nadie más. No como primer lugar, sino primeramente a Dios y luego a lo demás. Ahora bien, les explico qué es lo que acaba de pasar para que me entiendan un poquito. Este texto lo vamos a leer en la versión de Reina Valera y lo vamos a leer también en la versión que está aquí, que creo que es Dios habla hoy, para que entiendan a qué se refería nuestra moderadora. Dice: después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. ¿Okay? Eso se entiende como el servicio a Baal, ¿no? De que él va a servir a Baal. Sin embargo, en el otro... en la otra versión dice de la siguiente manera: después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo acá no lo llama Acab sino Ahab o algo así, rindió un poco de culto a Baal, pero yo le voy a rendir mucho culto. ¿Eso es a lo que te refieres? Dice... No entendí bien ahorita lo hablamos, va. Prácticamente reducir, yo pensé que iba a decir, pero no, dice rendir mucho culto. Ahorita lo hablamos, ¿va? Ahorita lo hablamos, porque creo que no te entendí bien a lo que te refieres. Pero bueno, sigamos con lo que viene siendo la lectura, para no perdernos un poquito de esto. Entonces dice, llamadme pues
Llamadme, pues, luego a todos los profetas de Baal, y todos sus siervos, y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Ok, ya le entendí, les explico. Lo que estaba haciendo aquí este Jehú justamente es como una trampa, ¿no? Vamos a decirlo así, como para que, tráiganme a todos, voy a servirle, y al final de cuentas voy a provocar pues lo contrario. Sin embargo, nada, era simplemente eso. Sigamos con lo que viene siendo la lectura. Cualquiera que falte no vivirá. Dice, esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Eso es a lo que se refería acá nuestra moderadora. Siguiente versículo, y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. Dice, y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal. El templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Ahora tengo que hacer una aclaración en cuanto al término de lo que es el celo delante de Dios, porque en el pasado tenía un concepto que era diferente por causa de la situación que nosotros vivíamos como humanos. Me explico. En el pasado, sobre todo, nosotros no teníamos derecho ni permiso de tener salvación delante de Dios. Aunque Dios tenía misericordia igual de los extranjeros en muchas ocasiones cuando servían a Dios. Sin embargo, y esto lo quiero dejar claro, no teníamos ese mismo derecho que tienen los israelitas. Hoy sí, por eso mismo dice en la Escritura que antes estábamos apartados, lejanos, sin, ¿cómo se dice? Apartados y alejados, dice, de las promesas de Dios. ¿Okay? Así lo menciona este texto. Apartados y alejados de las bendiciones de Dios. Sin embargo, hoy hemos sido hechos cercanos. O sea, nosotros ahora tenemos la misma oportunidad que tenían y que tienen los israelitas de ser salvos en el nombre de Cristo. Por eso mismo es que el espíritu con el que nosotros vivimos y tenemos celos por Dios es diferente. ¿A qué me refiero con esto? En el pasado, toda aquella persona que se levantara contra Dios y tuviese culto a otros dioses era asesinada. Sin embargo, la misma Escritura lo dice el día de hoy, lo dice Jesús cuando rechazan a Cristo en un lugar, y entonces dicen los apóstoles, Señor, ¿quieres que oremos y digamos para que caiga fuego del cielo, que queme a todas estas personas, como lo hizo el profeta tal? Dice, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre, dice, no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a rescatarlas. En otras palabras, nuestro celo es para defender la verdad y para luchar para compartir lo que es correcto, vamos a decirlo, y vivirlo también. Obviamente no podemos tratar de defenderlo si nosotros no lo vivimos de por sí. En este tiempo no. Entonces, la acción, sobre todo siendo él el que iba a entrar como rey, la acción de Jehú era principalmente con la intención de destruir a estas personas que se habían levantado contra Dios, adorando a otro Dios y provocando justamente la pérdida de las personas que estaban en Israel, porque al final de cuentas, si había tanto culto a Baal, también el pueblo seguía a Baal. Entonces, ¿por qué lo menciono? Nada más para dejar claro la diferencia entre el celo que está mostrando Jehú, que es contra los siervos de Baal, con el celo que nosotros debemos demostrar. ¿En qué aspecto? Nosotros, así como él defiende la verdad de Dios, así nosotros también la tenemos que defender, solamente que él la defiende de una manera física, ¿no? Incluso atacando a las personas que tienen esa enemistad contra Dios, cuando nosotros debemos hacerlo de manera diferente, con la palabra de la verdad. ¿Para qué? Para que esas personas mueran a su pecado y no necesariamente en su vida, porque así como nosotros hoy tenemos esta oportunidad de ser salvos, ellos también la tienen. Entonces es bien importante nada más remarcar esa diferencia entre el celo actual y el celo antiguo. El celo actual es para defender la verdad, para predicar a Cristo, para demostrar que Cristo es el Señor y Salvador y que no hay otro fuera de Él. Mientras que en aquel tiempo era principalmente pues lo que vamos a ver ahorita. Más que nada porque la situación cambió. No es que Dios cambiase, y eso es algo que yo una vez
tuve que tocar con una persona, no es que la situación cambiase, no es que ¿cómo se dice? Sí, la situación en cuanto a Dios cambiase, no es como que Dios cambiase, Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Lo que cambió fue nuestra situación. Les doy un ejemplo. Si viene un vecino, si viene un desconocido y se mete a tu patio y se sienta ahí en tu patio y se acuesta en tu patio y no sé, destroza tu patio, las consecuencias contra esa persona muy probablemente sean legales, porque ni es tu familia, ni es su casa, ni es nadie. Vino a hacer vandalismo o destrozo a tu casa. Pero ¿qué pasa si lo hace tu hijo? ¿Qué pasa si lo hace tu familia? ¿Qué pasa si lo hace alguien cercano a ti? Tú eres el mismo, tú tomarías las mismas decisiones. Sin embargo, la persona que lo está haciendo es diferente. Y como es diferente, tiene un trato diferente. No porque sea injusticia, es porque es tu familia, es tu hijo, es tu responsabilidad. Ahora tú no lo vas a meter a la cárcel a tu hijo por hacerte vandalismo. Al contrario, lo vas a castigar tú y lo vas a, ¿cómo se dice?, a disciplinar. Es exactamente lo mismo que pasó con nosotros. No es que Dios cambiase, es que nuestra situación cambió. Nosotros éramos ajenos a las promesas de Dios. Ahora hemos sido hechos cercanos. Antes éramos ese desconocido que hacía vandalismo en la casa de Dios, vamos a decirlo así, y ahora somos hijos que estamos haciendo travesuras en la casa de Dios y Dios nos va a disciplinar. Ya no nos va a mandar a la cárcel, por así decirlo, sino que ahora nos va a disciplinar porque somos sus hijos. La situación cambió, Dios no cambió. Nosotros fuimos los que fuimos cambiados de lugar, de relación delante de Dios. Por eso mismo es que antes el celo para con Dios era muchas veces atacar, a matar prácticamente a las personas que se levantaban contra Dios. Y ahora la cosa es diferente. Simplemente es porque no es que Dios cambiase, es que nuestra situación sí cambió. Esa fue la que cambió principalmente. Y ahora que hemos sido hechos cercanos, pues obviamente como cercanos recibimos un trato diferente. Y por lo mismo también somos castigados por Dios porque ahora somos su responsabilidad prácticamente. Entonces, nada más era importante remarcar esa cuestión. Sigamos con lo que viene siendo la lectura. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él les sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová. Fíjense cómo tenía ese cuidado. Dice: sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia, a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada, y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y esto es algo que, por cierto, me gustaría mencionar, nada más terminando el siguiente versículo. Y quebraron la estatua de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Y ahora sí, me gustaría tocar una cosa. Hermanos, en cuanto al término y el tema de nuestra vida idólatra, vamos a llamarlo así, hay que ser muy cuidadosos, porque a veces queremos ser medio librados y medio no. ¿A qué me refiero con esto? Me explico. Imagínense una persona que sale de la pornografía, deja la pornografía por completo, pero dice: bueno, ya no veré esas cosas, pero seguiré viendo modelos, pero ya no desnudas, y ya no en ese tipo de actos y en ese tipo de situaciones, pero veré modelos que me llamen la atención y que sean atractivas. No es correcto esto. ¿A qué voy con eso? Vemos lo que hizo Jehú.
¿Qué hizo Jehú con los profetas de Baal? Primero, exterminó a todos. Y luego, los lugares, las cosas que eran de Baal, todas las destruyó. No dejó una sola. ¿Por qué? Y esta parte es bien importante. Porque cuando sabemos que algo de nuestra vida estaba mal, más vale destruirlo todo a tener una sola cosa que nos pueda volver a hacer caer. No vale la pena, por ejemplo, mantener contacto con ciertas personas con las que sabemos que nos tocó pecar, con las que sabemos que nos llevaban a pecar, porque simple y sencillamente no queremos deshacernos de todas las estatuas de Baal, ni de todos los profetas de Baal. Es importante que tengamos esa conciencia, porque incluso en la Escritura lo dice. En el libro de Judas, es un libro exageradamente corto, es creo que un capítulo nada más, llega a mencionar justamente el tema de ¿cómo se llama? Sí, de la ropa. Lo menciona así con la ropa. Yo les voy a explicar a qué se refiere. Dice que rescatemos del fuego a muchos, incluso abominando y aborreciendo su ropa con la que estaban vestidos. Eso se refiere a un cambio total. Que tengamos conciencia de no ser medio cristianos, medio cambiados, medio nuevos, sino un cambio radical. Es necesario que tengamos un cambio radical delante de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor, dando un ejemplo, salimos de las drogas, pero nos seguimos vistiendo como drogadictos. A lo mejor salimos de las pandillas, pero seguimos teniendo la forma de hablar, la forma de expresarnos, la forma de vestir, la forma de comunicarnos de vándalos. Seguimos sin querer destruir todas las estatuas de Baal y todos los profetas de Baal. Seguimos dejando un remanente de nuestro pecado. Y yo les digo, ¿qué necesidad tenemos de eso? Ninguna tenemos. Deshagámonos por completo de todo aquello que sabemos que era nuestra idolatría, que era nuestro pecado, que era lo que nos estaba perjudicando. Deshagámonos de todo eso, hasta lo último, porque no nos conviene dejarlo ahí. No sea que nos sea pecado y nos haga caer de nuevo en tentación. Entonces, por favor, si ustedes conocen que hay algo que no les hacía bien, no sé, les doy un ejemplo. A lo mejor una persona estuvo en pecado por causa del deporte. Sé que parece como lo contrario, pero les explico. A lo mejor es una persona que empezó a ser incluso cantante, ¿no? A ser incluso cantante o deportista, más conocidillo en su zona, más conocido en su lugar. Y resulta ser que Dios lo encuentra, Dios lo atrae a su verdad, y esta persona dice, ¿sabes qué? Voy a dejar esto porque me hace pecar, pero no voy a dejar mis contactos con estas personas, o no voy a dejar de hacer este deporte, o no voy a dejar de hacer esta actividad. Y ese tipo de cosas son exactamente el único gancho que estaba esperando el enemigo para volverlo a traer al pecado. Sean sabios. No dejen espacio al pecado. No dejen espacio a las cosas que los pueden volver a hacer caer. Claro, obviamente, ¿no? De que el que era cantante del mundo, pues ya no es como que, ya no cantes. No, cántale a Dios, obviamente. Sin embargo, ten conciencia. Ya no busques la fama en la canción. ¿Sabes que te llevó a eso? ¿Qué necesidad tienes de volver a ese lugar? No, pero es que ahora voy con Dios. Sí, pero es que tú sabes a qué eres tentado. No tientes a Dios. Aléjate de eso, no te conviene. Aléjate de eso.
seamos conscientes de abandonar nuestra vida antigua, nuestra vida sin Cristo. Seamos conscientes de dejar ese pecado atrás. Simple y sencillamente seamos conscientes. Y ahí, hermanos, nada más terminando, un último comentario. Gracias, Nao, por darme la aclaración. La verdad es que no me acordaba, justamente que un poquito después mencionaba que Jehú lo decía, vamos a decirlo así, de broma, pero igual la enseñanza era necesaria darla de esa manera. Pero gracias por la aclaración, gracias por el comentario. Decía, es bien importante que tengamos esa conciencia en todo esto, que no nos hagamos ídolos, que no nos hagamos espacio incluso para volver a pecar o para volver a esa vida que sabemos que no agradaba a Dios y que no nos convenía. Simple y sencillamente es así. Terminamos el devocional del día de hoy. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo y seguimos con lo que viene siendo les van a ir pasando de una vez los versículos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias por todo en general, por el amor que nos has tenido, por la palabra que nos has dado, por la entrega que has tenido para con nosotros siempre, Señor. Gracias te damos de todo corazón porque sabemos que esta palabra tú la has traído, tú la has mostrado y tú nos has puesto aquí porque sabías que la necesitábamos, Señor. Y pues ayúdanos a abandonar todo lo que nos es pecado, lo que nos es piedra de tropiezo, Señor. Ayúdanos también a hacer lo que es correcto y a tener celo por tu verdad. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahí sí, terminamos el devocional del día de hoy.